y amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches, buenos días si van a ver esta grabación de repente en la mañana, buenas tardes si van a ver la grabación también para todos nuestros amigos y hermanos del mundo entero. Estoy muy contento de poder compartir estos minutos y vamos a hacerlo pues con un gran maestro de la cosmovisión andina, aunque él también dice que es mejor referir sobre la cosmovivencia, porque esto está vivo, uno tiene una vivencia, digamos, directa con las fuerzas que él ya nos relatará. Bueno, Wilcamaro Hualpa, él es un Hatun Paco, por si acaso, no solamente es un Paco Paco, es un gran Paco, digamos, un Hatun Paco es como el equivalente a lo que muchos de repente tienen como entendido como Alto Misayoc. Él, él pertenece pues a una comunidad muy importante, justamente en Catca, en Cauri. Es muy destacado y muy reconocido en todo Cusco. Ya está aportando al mundo con sus semillas y ha sembrado semillas en Europa, en Estados Unidos, en varias partes de América. Bueno, él es un amigo personal mío. Lo conozco gracias a un amigo en común que tenemos, que es Adrián Hilade, que le extendemos un saludo. Y bueno, Vulcamaru tiene una virtud, bueno, aparte de que es una persona que conserva su nombre tal cual como está en su DNI, ¿no? En quechua, y que tiene un significado que de repente él nos va a explicar. Es una persona que conoce bien el español, porque si bien es cierto, hay maestros que son destacados en Cusco, tan importantes, pero quizás la dificultad es un poco el idioma. Pero Wilcamaru, bueno, es una persona muy inteligente, o sea, aparte de que es un maestro en la magia andina, es también muy inteligente para poder transmitir y entender nuestra mentalidad, un poco citadina, ¿no? Costeña, y él pues tiene, digamos, ese hilo de la chacana que nos permite escuchar con más atención. Claro, vamos, yo voy a cumplir ahora la labor de más de moderador. Obviamente él sabe, desde pequeño ha tenido conexión con todas estas fuerzas. Y bueno, hoy día vamos a abordar un tema maravilloso. ¿Cuál es el tema? La sabiduría y el poder de las hojas de coca. ¿Por qué? Hay una gran sabiduría y hay un gran poder. Vamos a conversar con Hatun Paco, también conocido como Huaca Camayo, Wilcamaro Hualpa, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches. Mi gran saludo. Dice Ayintuta. Urpi Jason Koyay, maestro. ¿Cómo estás, amigo y hermano? ¿Cómo te va? Wayqiykuna, panaykuna, allintuta kachun. Para todos, mi hermano Fernando, buenas noches, allintuta kachun. Y les mando saludos desde mi corazón, desde mi Munay, para todos mis hermanos, mis hermanas. Estoy aquí en Cauri, cerca al Apuausancate. Desde aquí vamos a compartir sobre el poder de la mamacoca, ¿no? Ujú. Añay guayquey, Añay, orpicha es un añay, coseno. guaykay. Ujú. Ayintuta, Huacaicuna, Paneicuna. Un saludo grande para todos nuestros hermanos. Incluso tenemos aquí hermanos hasta de Ecuador, de Arequipa. Hay hermanos de diversas partes. Y van a ver la grabación también, me imagino, de muchas partes del mundo. A ver, hermano, cuéntanos un poquito de ti nada más, porque, bueno, tú eres un maestro destacado en Cusco, pero cuéntanos un poco sobre tu nombre, tu origen, así brevemente, para que nosotros podamos sumergirnos más en la conexión contigo. A ver. Añay guayquey. Ujú. Eh, mis guayquepanacuna, mi nombre es Wilcamaru Hualpa, vengo de la tradición Huataipuncho y de donde vengo es reconocido como la capital de la espiritualidad andina. Ajá. Y hay muchos abuelos, abuelas que todavía también guardan la sabiduría ancestral. Como decías hace un momento, hay muchos abuelos, abuelas solamente hablan runasimi, ¿no? Que es Ujú. quechua.
y no hay ese puente hacia otras personas, como hacer llegar ese mensaje, ¿no? Sí, En sí, sí. cambio, mi persona, hablo los dos, quechua y español, y para mí también ha sido un poco difícil aprender el español, ¿Desde qué pero edad lo ahora has ya aprendido? sigo ¿14 años? aprendiendo aún más todavía. Claro que Así sí. es. Y hasta los 13, 14, Claro. todavía no entendía mucho, pero ahora ya entiendo bien. Y he nacido en una comunidad que se llama Ujú. Quisinsaya, ¿no? Y un poco les voy a contar la historia de Ujú. mí y de mi madre más. A ver, Cuando cuéntame. tenía 2 años, junto a mi madre, nos ha agarrado el rayo, que es el Illapa, el relámpago que conocemos, 4 veces. Ujú. Eso pasó en el campo, en una cabaña, más o menos mediodía, dice mi madre, ¿no? Y en el campo siempre sabemos llevar el jopawa, decimos, que es de maíz sancochado. Ajá, ya. Y eso en la cabaña llegando del pueblo iba hacia la cabaña. Entonces, llegando a la cabaña, el primer bocado estaba comiendo el mote, que es del maíz. Ajá. Justos en ese momento ha escuchado ese sonido del rayo, ¿no? Ha sonado fuerte. Ujú. Entonces de ella no se recuerda nada, mi madre, ¿no? Y media hora, 1 hora, recién como de un sueño despierta, un poco mareada, y el suelo dice que estaba sonando como chis, chas. Entonces ese sonido escuchaba. Entonces cuando se dio Cómo es el cuenta, sonido? el sonido chis, Ajá, chas. ya. Entonces cuando se ha dado cuenta, la cabaña todo destrozado. Ujú. Nosotros esa Ah, mira. cabañita decimos chujlia decimos Ya. en quechua, ¿no? Ajá, Todo destrozado, esparcido las semillas, la papa, el maíz, el chuño, claro. así, esparcidos por todo lado. Ah, fue Y en bastante ese momento impactante. dice mi madre, Ujú. lo primero que hace es, dice, fijarme a mí, ¿dónde está mi hijo? Ajá. Entonces estaba jugando, dice, en su lado, en el suelo, porque estaba en su espalda, si cargados en Ajá. el campo, siempre suelen cargarse en una mano. Claro, atrás en la espalda, ¿no es En cierto? la espalda. Con Entonces, una mastana, ¿está bien dicho o no? Mastana, una sí, yecta, es una sí. manta, una caipina, decimos nosotros. Ujú. Ya. Entonces, en eso estaba cargado. Entonces, me Ajá. habrá bajado pues el yapa, ¿no? Al suelo. Claro. Y ella estaba jugando, no lloraba ese rato nada. Ajá. Y mi madre cuenta, ¿no? Antes, o sea, cuando tenía 1 año y medio, así, siempre lloraba, de cualquier cosita lloraba. Entonces, Ya. dicen pues, huacaichuro, dicen cuando lloran mucho a los niños, Así le huacaichuro. dice. Ajá. Entonces ese rato no lloraba, dice. Y cuando se dio todo eso, estaba soleando, porque al frente, que se llama un pueblo, que es Parcucaya, hasta ahora ahí ese pueblo, ahí Ajá. estaba granizando. Ujú. Entonces eso, el sol estaba, pero el rayo llegó a la cabaña, ¿no? Y después Ajá. de eso dice que me ha recogido y se fue a donde mi abuela, de parte Ujú. de mi papá paterno. Entonces avisarle, ¿no? Que ha caído a la cabaña. Te voy a dejarte los animales, voy a irme al pueblo. Cuando mi madre llega al pueblo y justo dice mi tía aparece, una de las tías, que es Lorenza, Guaypa. Y ella dice, avisa a mi madre, pues, tía, a tu cabaña de aquí una pata ha caído 4 veces el rayo, continuos, Wow. ¿no? Uno Ujú. sonó de un poco ratito, nuevamente sonó, entonces así, sucesivamente 4 veces. Entonces ahí sabemos que nos ha cogido 4 veces el rayo. Claro. Y de ahí nos ha hecho un pequeño ritual, ¿no? Nos ha hecho tomar agua de la laguna y Ujú. incienso, así nos ha hecho sahumar, todo, un pequeño ritual. Ah, Entonces, desde esa fecha mi madre cuenta, dice, ella cuando estaba durmiendo en la casa salía su espíritu, o sea, su nuna, ¿no? Se ya. iba a la Usangata, al Coyolita, así aparecía en sus sueños y veía a los ancestros hacer las ceremonias, las ofrendas, todo, ¿no? Desde ese acontecimiento. Ajá, entonces Claro. salía. Ujú. Creo que para entendernos todos, ahora creo que dicen eso, cuando sales de tu cuerpo, dicen que era astral, ¿no?
Sí, desdoblamiento astral le O llaman sea, acá, como ¿no? se Claro, desprende tu espíritu, ¿no? Pero claro. parece real. Entonces Es como el nosotros camaquén, decimos, digamos, que sale, ¿no? El ajá, camaquén, digamos, el puede camino. salir del Entonces, cuerpo a voluntad, ¿no? nosotros decimos el chuya moscoy, que es el sueño consciente. Y el Chuyamos. moscoy nomás es normal que hay veces no te recuerdas muy bien el sueño, ¿no? Es un sueño inconsciente, por decir, es mosca, Inconsciente, sí. Entonces, pero ya Shuya ella, ya implicaría mm, conciencia. entonces consciente, ¿no? Veía y Ujú. volvía a despertar, solo estaba en la casa durmiendo, no estaba en ese lugar. Ajá, Entonces, mi madre dice, ¿no? Porque el linaje del materno siempre eran sanadores. Mi abuelo, mi tatarabuelo también fue, ¿no? Un gran huacacamayo, ¿no? Que convocaba las ajá, montañas. Pero mis claro, abuelos eran sanadores. Entonces, mi madre dice, ¿no? Yo ya no quería continuar ya ese camino. claro. Entonces fue un señal el rayo, ¿no? Como quien dice, ¿no? Hija, no te olvides, este es tu camino, porque te estás yendo a otro camino, ¿no? No te olvides, es como que nos ha conectado Claro, nuevamente, ¿no? Ese rayo, claro. ¿no? Y A mi ver, madre hermano. dice, pues, en Vilcabamba, por eso antes había pues un gran Huacacamayo, también fue Claro, a hacer un ritual, una ceremonia con los espíritus de las montañas, ¿no? Dice que claro. cuando preguntó a la abuela Usangate, dijo, ¿no? Abuelo, me has elegido. Entonces le había dicho, sí, hija, te hemos elegido, pero no te hemos matado. Mm, Más bien te hemos dado una yache, ¿no? Una sabiduría para que puedas continuar ese camino. claro. Entonces a mi madre le habían dicho que tenía que ir a la laguna medianoche cuando está luna llena para que pueda hacer su carpa, ¿no? Una Ajá. ritual, que para empezar a ser un sanador se hace un carpa, ¿no? El abuelo le dice, mi madre dijo, ¿cómo solita voy a ir a una laguna medianoche? Mm, No voy a ir. Pues no ha hecho, no ha cumplido, pues eso es lo que dijo el abuelo San Carlos. De un ajá. año así regresa nuevamente a preguntar a los espíritus de las montañas. El abuelo Osanga te dijo, hija, nosotros no somos humanos para esperarte. En esas veces te dijimos para que hagas. Ahora te quedas solamente como un, decimos, ¿no? Paco, que es el Ñustapaco. Es Pero el año tampoco. vas a tener esa conexión como un alto misayo, como un huacacamay. Entonces mi madre se quedó ahí nomás. De ahí ella cuando tenía 12 años, igual ahí recién se activa, ¿no? Cuando Ah, tenía ya. 12 13 recién se activa en los sueños. Cuando estoy durmiendo también igual salgo. A Ya, los ancestros veo cuando están armando las ofrendas, están haciendo lectura de coca. Y es bonito, lindo esos espacios, ¿no? claro. Entonces ahí me invitan también, ¿no? Como una invitación para entrar a ese camino lleno, ¿no? Entonces fuimos también a visitar, ¿no? Junto con mi madre fuimos a ese Claro. Huacacamaja, Altumisayo, para Ajá, preguntar a los espíritus. Pero mi intención era para pedir para estudiar. Esa era mi ajá, intención, a preguntar al Apu, ¿no? Abuelito, claro. quisiera que me ayudes en mis estudios. Y el abuelo Ausangate me dijo, hijito, no estás para que tú puedas estudiar, más bien tú estás para que puedas trabajar con nosotros. Y ese momento en mi mente decía, ¿cómo yo voy a trabajar con los espíritus, pero si no sé nada? Ajá, Y el abuelo sabía que lo que estaba pensando, el abuelo Ausangate me dijo, hijo, no pienses, no te preocupes, te vamos a enseñarte a través de los sueños. claro. Y efectivamente hasta ahora siguen enseñándome, mostrándome cómo son los rituales. Todas las ofrendas que hago, las ceremonias rituales, es todo lo que he visto en mis sueños es lo que le he materializado. Eso es Claro, lo ¿no? que comparto con los hermanos, hermanas, ¿no? Entonces, esa es mi pequeña historia, pero es un poco más largo. Claro Y que sí. eso desde mi corazón, desde mi sonco, les comparto, mis hermanos, mis hermanas. Añay. Un poco para que tengamos entendimiento todos los que nos están viendo por primera vez, hermano Ujú, Wilcamaro, el gran significado que tiene el rayo, ¿no? Obviamente el rayo no es algo, es alguien, es una fuerza, y obviamente esto que has tenido como experiencia con tu madre es una invitación directa, ¿no? Es una invitación directa de las fuerzas del Hanak Pacha, de las fuerzas del cielo, de alguna manera, para tener conexión con las fuerzas de lo alto, ¿no? Entonces, ahora, una vez que ustedes reciben esta invitación,
obviamente implica también tener una continuación y un entrenamiento, ¿no es cierto? Porque uno también de repente puede optar por no tomar esta ruta y este camino, ¿no? ¿Tú desde cuándo te sientes llamado? Porque también recibiste obviamente el llamado desde niño del rayo para conectarte, ¿no? Porque curiosamente tú me dices que empiezas a tener estas experiencias 12, 13 años, cuando también empiezas a fortalecer el español, ¿no? Como que pareciese que la ruta que tendrías que tomar es un poco como también para vislumbrar y abrir los ojos a las personas de Occidente, ¿no? A ver, Así es, hermano. es decir, hermano, a ver, cuéntanos. Eh, a los 12, 13 es lo que he empezado Ujú. a entender este camino, iniciarme, ¿no? Porque me he elegido, ¿no? Esa energía del rayo del Illapa, ¿no? El Illapa El es un Illapa. espíritu, es un ancestro, ¿no? Ujú. Que conecta a los cuatro pachas, ¿no? A las cuatro dimensiones. Y Ajá. cuando empiezo lleno, lleno es a los 16 años. Eso fue cuando estaba en la escuela y siempre, como somos en una comunidad, y siempre ahí tenemos compañeros, amistades, amigos, vecinos, siempre nos decían, ¿no? Los compañeros, el hermano Amaru, porque a ellos les ha cogido el rayo. Entonces ellos deben saber, porque ellos Mm, saben, saben. claro, ¿Y cómo inicié este camino? Mi ya. madre primero para que inicie me contó, ¿no? Dice un familiar que su hijo estaba mal, de susto. Ajá. Y vino pues esa familia hacia mi madre, entonces le ha dicho, ¿no? Tía, cúramela, mijito, está mal, porque tu mamá sabía pues curar, entonces tú también debes saber porque te ha cogido también rayo, ¿no? Claro. Mi madre dice, pues, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces en su mente dijo, no, ya, como mi madre como lo llamaba el ánima, el susto, igual lo voy a hacer. Entonces, dice que ha hecho una invocación, un rezo, ¿no? Y agarró Ya. una campanita y lo llamó al niño. Y el Ajá. niño, sano, se sanó. Y ese familiar a otras personas ya le ha contado, ¿no? La señora Tomasa Ay, ay, ha ay. curado a mi hijita, entonces boca en boca se han contado, entonces de ahí ya la han conocido, Claro, ¿no? Pero en cambio claro. ya también cuando estaba en escuela, decían, ¿no? Una familia vino, ¿no? Cuando Ujú. no estaba mi madre, porque siempre a veces llevan, pues, para curaciones, así, siempre a otras comunidades se van, hermanos. Una vez vino una familia, no encontró a mi madre, entonces me dijo, también, tú también debes saber, porque a ustedes, a lo que he escuchado, les ha cogido el rayo, entonces tú también debes saber porque tu mamá sabe curar. ¿Por qué no me lo llamas a su familiar? Era una persona adulta ya. Llámamelo así. Siempre nosotros en el campo agarramos el tabaco, que es Claro. conocido más zaire, ¿no? Ujú. Algunos conocen como cigarro inca. Claro. Agarré el tabaco, hace una invocación, lo soplé a la persona, ¿no? Que era una persona mayor ya. Lo soplé a su cuerpo todo, ¿no? Un tabaquito, como limpiando, Ujú. y ya se había recuperado. Entonces, después ya pasa una semana, vuelve toda la familia, porque mi familia se ha recuperado. Queremos invitarte a la casa para que nos Claro. cures, ¿no? Entonces, Ajá. así empecé este camino, ¿no? Ajá. Claro. Pero Ujú. ya, obviamente tú, ya el rayo te había designado esta función, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes una gran cualidad como lector de hoja de coca, ¿no? Por ejemplo, cuando le leíste a Liz, realmente se sorprendió porque tuviste pues un grado de aserción de casi el 100%, ¿no? Mm, Bueno, de alguna manera, así como por ejemplo el ser humano pudiese tener esta función de conectar con las fuerzas del cielo, con las fuerzas de la tierra, para de pronto el entendimiento de nuestros hermanos de Occidente, ¿no? Fuerzas que están vinculadas con el Hanapacha, el Jaguapacha, también el Ujupacha y el Caipacha, ¿no es cierto? La ujú. hoja de coca, digamos que cumple la función de chacaruna, aunque claro, de repente explicar mucho estos términos no quiero que las personas se compliquen, pero digamos que cuando uno ve una chacana hay como figuras de escalones, como que son puentes, digamos, ¿no?
desde una dimensión, aunque el término dimensión ya está muy occidentalizado, pero como que me permite conectar con las fuerzas que están en la naturaleza, las fuerzas del caipacha, del ujupacha. La hoja de coca es, digamos, como una especie de celular energético, a ver si es que vale el término. Yo, por ejemplo, si quiero llamar a mi hermano Will Camaro, sé ya su número, sé su código, pero digamos que la hoja de coca pareciese, al menos desde mi perspectiva, que cumple esa función. Yo puedo conectarme y también, aparte de conectarme, cumple también una labor específica, la hoja de coca. No, no una labor, varias labores específicas, que puede ser de limpieza, de sanación, de lectura, etcétera, ¿no? A ver, tú en las palabras, hermano Vilcamaro, que sabes y estás embuido desde el nacimiento en toda esta sabiduría, ¿qué es la hoja de coca? A ver, ¿qué es? Porque decimos muchas veces mamacoca, ¿no? Por ejemplo, los aymaras le dicen inalmama, ¿no? Los cayaguayas le dicen lipilipi, ¿no? O sea, es un ser, es una madre. ¿Qué es? A ver, cuéntanos tú, a ver. Empezamos por ahí. Aña y mi hermano, para nosotros, para la tradición o para los pueblos originarios o indígenas o nativas, la Ujú. hoja de coca es para nosotros como un puente Ya. hacia la naturaleza, ¿no? Hacia todos los elementos, o espacios o dimensiones, vamos a llamarlo. Es un Porque la ser mama vivo. es un espíritu que está ahí. Ya. Ujú. Porque recordemos, hay una historia de la mama coca. Ujú. Dice, nuestros ancestros antiguos, dicen, cuentan, eh, aquí en la tierra, en la Pacha, en Caipacha, había una hambruna, una sequía. No Ajá. había comida, no había agua. Entonces los abuelos habían recogido una planta, Ujú. ¿ya? Y empezaron a masticar y les calmó el hambre, la preocupación, el sed, Ajá. ¿ya? Y entonces, a través de esta hoja, de esta coca, empezaron a hacer invocaciones al sol. Ajá. Entonces, el sol, ¿qué ha hecho? Mandó un espíritu, Caipacha, para que pueda entrar ese espíritu mismo a esta planta. Ya. Y entonces empezaron a más crecer más hojas de coca, porque dice que han encontrado una sola planta, un Ajá. solo árbol. Desde ahí se duplicaron más. Claro. O sea, Entonces, por decir, cuando en toda la zona empezaron, donde nosotros vivimos, ¿no? ajá, entonces cuando había bastante hoja de coca, empezaron a hacer ceremonias y ha vuelto, ¿no? Llover nuevamente, ¿no? El campo floreció, ¿no? Pero en Ah, quechua es más bonito esa historia para cómo se ha materializado un espíritu, una energía a esta ajá. planta. Entonces, desde esas fechas, siempre la mama coca ha sido muy importante, es un espíritu que conecta, ¿no? Con el agua, Claro. ¿no? Con Ajá. todos los elementos. Por eso, en todos los rituales, siempre la hoja de coca siempre se utiliza. Claro. Entonces, ese espíritu es una madre porque le dicen, por ejemplo, en Cusco, en muchas comunidades, la mamacoca, dicen, ¿no? Ujú. Le dan un aspecto que es femenino y quizás de repente algunas personas lo han podido ver. Uno se comunica con las hojas de coca, no digamos, yo he hecho una comparación profana porque obviamente no es un celular, ¿no? Sino de que en realidad es alguien que tiene la propiedad de poder comunicarse con todos los espacios, digamos, con todos los pachas, ¿no? Con todos los espacios tiempo y que digamos que el ser humano, usando el código RIMAI, el poder de la palabra, pudiese desplegar esta fuerza y este poder gracias a la hoja de coca. A ver, tú dime, a ver, dime Así cómo lo es. ves esto, hermano. Así es, mi hermano. La hoja de coca, por ejemplo, cuando hay encuentros o un ritual, en familia siempre hay veces Sí, solemos sí, hacer una reunión, ¿no? Un encuentro, ¿no? sí, 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 Siempre intercambiamos la hoja de coca, into le llamamos, claro. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, cuando sí, intercambiamos, desde ese momento se abre el espacio para conversar, para compartir, porque la hoja de coca te activa claro, para ese yache, ¿no? Para dialogar, para compartir. Pero cuando no hay hoja de coca, hay veces estás conversando y cualquier cosa, una energía se mueve y esa conversación ya no continúa.
Pero cuando estás claro, en la hoja de coca, sigues conversando de las historias, y bonito, lindo, se abre ese espacio, claro. ¿no? Porque Por tiene ejemplo, la hoja de coca, ujú. tiene ese poder de activar el ritmo y lo que decías, ¿no? Ujú, Por ejemplo, cuéntame, a ver, cuando uno siempre va a Cusco, cuando ujú, uno va a dejar, por ejemplo, pues a un Paco como tú, se le hace, por ejemplo, un presente de hojas de coca y un vinito, por decir, ¿no? Y luego ujú. cuando se intercambia, yo hago un quinto, que eso ya lo vas a explicar tú después, un quinto de hojas de coca y yo dejo un poco mi aliento, o sea, impregno, por decir, un aspecto de mí y te lo doy. ¿Cómo se llama eso? ¿Y qué significado tiene esto? Porque si yo puedo comunicarme con las hojas de coca gracias a la macoca, con toda la fuerza de la naturaleza, ¿qué significaría cuando yo hago este acto? A ver, el Mm, sama. Cuando agarramos la hoja de coca para intercambiar, entonces ponemos la intención. Por ejemplo, a una persona, si quieres dar a otra persona, entonces pones una intención, ¿no? Que le vaya muy bien en su trabajo, en su hogar, que haya armonía, que haya sabiduría, ¿no? Pero Ah, antes de poner esa intención, siempre soplas, ¿no? A los sapos, ese se llama el pukuy, que es, ¿no? Apo se ausancati llama cuco, pachamaman. Ajá, ese es el pukuy, no es un principio, ¿no? Es como un código, ¿no? es un Para, código, claro, para pedir la conexión o el permiso, ¿no? Hacia los claro. estos espíritus. Luego ya pones la intención, entonces le das. Entonces ese momento, ese acto cuando das a otra persona, ese Ajá. momento ya tiene otro significado que es el guamanche, ¿no? Que es el intercambio. Das y el Guamancha. otro, ajá, guamanche, y la otra Ujú. persona también te hace otro quinto, entonces ahí se teje, ¿no? Ah, se, se- Esas se dos teje un hilo energías. energético, ¿no? Ajá, así es. Claro. Claro, claro, claro. Entonces, y digamos, como la coca, la mamacoca, tiene una fuerza en sustentar la conexión, digamos, es como que se estrechan los vínculos, ¿no? Porque esto es algo muy cotidiano, ¿no? Por eso es que cuando yo fui a tu casa, hermano, hicimos esto, bueno, lo he visto también en varias comunidades, es algo muy bonito, ¿no? La forma de establecer comunión, ¿no? Ujú, Con las personas, pero no solamente es con las personas, sino también con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? De repente a nosotros, la persona de ciudad, nos interesa cómo es con las fuerzas de la naturaleza. En realidad se pueden hacer muchas cosas, incluso se pudiese desarrollar, por decir, un curso de cosmovisión andina o cosmovivencia andina muy amplio, solamente basado en las hojas de coca, así es. solamente en eso. Y obviamente hay una variedad de elementos que se emplean, pues enormes, que ya nos ilustrarás en algún momento, ¿no? Pero digamos, ¿por qué le pusimos este título? Claro, yo fui el que me atreví a lanzarlo y claro, tú dijiste, bueno, que está bien, ¿no? Pero realmente hay un poder en la hoja de coca, hay una sabiduría implícita, una sabiduría que está ahí presente en la hoja de coca. A ver, ¿cómo podemos empezar ahí, hermano? Ujú. La mama coca tiene dos energías, que Ya, es lo interesante, ¿no? Que es está en Yananti. Vemos la hoja de coca y la mitad hay uno que está veniendo como una columna, una claro, en el raicita que centro. está bajando. Ujú, ujú, Entonces ahí se ve claramente que hay dos energías que están tejidas. Y dentro claro. de eso, cuando ves, hay otros tejidos que están como unas venas, Como nervios, digamos. ajá, como los O nervios. para que puedan entender, Yanantin vendría a ser la energía, digamos, complementaria masculina y femenina, ¿no es cierto? Exacto. Ujú. Ajá. Entonces, Entonces, esas dos acá está esa energías. energía. Ya. Ujú. Ajá. Es como decir la montaña y la Pachamama. Es como decir también, ¿no? El Paña, Yoka, que es, Paña Es- es la derecha y Yoka es el claro, izquierdo. Y el claro, centro sería el que equilibre, el que armoniza. claro. Y generalmente acá en las comunidades o los que somos pacos o jatumpacos o guías espirituales, siempre manejamos la hoja de coca con las dos manos, equilibramos. Ah, Cuando ya, agarramos perfecto. con las dos manos y Ujú, ahí pones el mañacoy, que es la intención, ujú. entonces esa intención lo fortaleces, lo equilibras, lo armonizas. Pero si lo agarramos con una sola mano, entonces algo que le falta, hay Claro. un desbalance, ¿no? No hay esos dos. Entonces, ¿qué ha pasado ahora en muchos casos? Hay veces manejamos un solo mano, ¿no?
porque nos claro, hemos acostumbrado a manejar solo con una energía, digamos la claro. mano derecha. Ajá. Y muchos a veces no queremos, no, mano izquierda un poquito es negativo, no sé, ¿no? Hay creencias Eso todavía, ya ¿no? es muy occidental, ¿no? Ajá. Es muy Pero para occidental. nosotros, la Sí. tradición andina o en la cosmovisión inca, Ujú, siempre el llanante, el equilibrio, porque las claro. dos energías son buenas. Ujú. Si algo que es una energía muy densa, de eso Es aprendemos. complementaria, Es un claro. complementario. Exacto. Ujú. Entonces, un poco para recapitular, tú dijiste, es Yanantin, yo sí lo tomo con las dos manos. Ujú. Yanantin se entiende masculino, femenino. Paña se entiende el lado derecho, que está vinculado con fuerzas masculinas, y yoke con fuerzas femeninas. Sí. Incluso por decir, hay prácticas paña, que es para acrecentar, y hay prácticas yoke para disminuir. Entonces, digamos, hay cosas que uno puede disminuir, como aminorar, por ejemplo, dolores, cosas negativas, pero también para acrecentar prosperidad. O sea, las dos están en equilibrio. Yo no Ujú. puedo caminar con el pie derecho. Para estar en equilibrio necesito el pie izquierdo. Para sostenerme en el equilibrio también necesito las dos manos. Entonces, por lo tanto, esto que nos acaba de decir es muy interesante. Entonces, yo estoy transmitiendo también mi equilibrio. Estoy también energéticamente conectado con la naturaleza real de la hoja de coca, que es Yanantin, masculino y femenino. ¿De acuerdo? Eso sería, ¿no? Así es. Ujú. Ajá. Y ahora, si yo lo hago esto con las dos manos, digamos, tiene más poder, lo sustento, ¿verdad? Y ahora, digamos, ¿qué más pudiese hacer? Claro, ya eso nos vas a decir en un curso, ¿no? Pero digamos que de pronto te hago una pregunta que pudiese de repente desplegar la posibilidad. ¿Qué cosas se pueden hacer con las hojas de coca? ¿Qué cosas podemos... Con la hoja de coca, con la mama coca, podemos hacer limpias, también podemos depositar a través de las hojas de coca las intenciones positivas, bonitas. Ajá. También con la hoja de coca, también podemos hacer conexión con la madre tierra, ¿no? Volver a conectarnos con nuestras raíces, ¿no? Ujú. Eh, lo más importante de la hoja de coca en la parte ritual es más limpiezas, conexiones, tanto para la prosperidad, todo, ¿no? Pero cuando es la hoja de coca se utiliza también en la chakra, ¿no? Cuando hacemos trabajos aporques o sembríos, siempre la mama coca está presente, porque la mama coca nos da fuerza, nos conecta con la tierra. Aunque muchas personas a veces ya no hacen ese ritual completo, pero pichan la hoja de coca, ¿no? El hype, ahí decimos. Entonces ya automáticamente sucede esa conexión natural, ¿no? Claro. Porque a veces en el campo siempre utilizamos la hoja de coca, hasta para caminar, ¿no? Sí, Ya hasta en la actualidad mismo está pasando, ¿no? A veces vienen de otros lugares los visitantes, se compran su hoja de coca y sí, empiezan a masticar, ¿no? Porque dice que es bueno para la altura, ¿no? Pero cuando ya pichan, hay una conexión ya, porque te ayuda, ¿no? claro. Te da más fuerza la hoja de coco porque activa, pues, nuestra conciencia, porque Sí, conocemos los cinco sentidos, pero hay más sentidos que hay en el cuerpo humano, ¿no? Pero activa más claro, nuestra fuerza. Y también en ese momento, en ese peregrinaje o en esa caminata, a veces muchas cosas vas entendiendo, ¿no? Porque te está claro, abriéndote la hoja de coca a entender la naturaleza, la manifestación, lo que está pasando, lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? claro. Ujú. La Uno sabiduría, de los casos que es para la limpieza, se utiliza la hoja de coca. En la tradición siempre utilizamos cuatro hojas de coca, ¿no? cuatro. Seleccionamos, ajá, Y por seleccionamos. qué cuatro? A ver, te diría, a ver, ¿por qué cuatro? Para nosotros, las cuatro hojitas de coca representa a los cuatro montañas, a los cuatro direcciones, Ajá. a los cuatro pachas, que son los pachas espacios, y Ujú. eso representa, ¿no? Que es el Ucupacha, Caipacha, Hanampacha, Hawapacha. Como Ajá. decir, ¿no? Dos pies, dos manos, entonces siempre tawa, ¿no? Porque el tawa representa el equilibrio. El Ajá, entonces por Tahuantinsuyo, por eso ejemplo. en la tradición siempre utilizamos cuatro hojitas. Entonces Ya. empezamos primero soplar hacia las montañas, ¿no? A Usancate, Machu Picchu, Pachamama, Mama Ñusta. Ajá. A través de este quinto,
te pido, te suplico para que puedas limpiarme mis emociones, mi dolor de cabeza, mi cansancio. Entonces así, ¿no? Picha y picha y picha y picha y picha y picha y cuti, 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 yoxi, yoxi. Entonces, son códigos que vas limpiando, ¿no? A través de esas intenciones. Entonces, porque Claro. la hoja de coca tiene una energía que pueda traspasar más allá. Ajá. Se Ya, conecta hasta nuestra esencia, conecta. Cuando claro, pronuncias esas palabras, automáticamente la hoja de coca va limpiando, va absorbiendo esa energía. Entonces, ahí tiene que haber un fueguito pequeño, un fuego, pues ahí se ah, entrega, ¿no? Al abuelo fuego diciendo, ¿no? Abuelito fuego, te entrego estas energías, ¿no? Estas luchas, para que puedas volver en ceniza, de eso que se transforme a algo bonito, ¿no? Entonces, lindo. claro, Pues ya estamos haciendo como un ritual pequeño, ya claro, sucede, entonces, ya es manejo de energías, ¿sí? ¿No? Ujú. claro, claro, Ujú. claro. Y dijiste, por ejemplo, el término pichay, ¿no? Pichay, ¿qué significa? Pichay es como limpiar o como barrer. Limpiar. Cuando ¿No? barremos la casa, agarramos una escoba Claro. y en quechua decimos picha, ya, picha muy. Entonces, Ujú. pero energéticamente ya dirías, ¿no? Pues, Pichay, o sea, con la mama coca ya vas barriendo, ah, vas limpiando desde claro, adentro, ¿no? ¿Qué cosas hay? Por claro, ejemplo, el miedo, ¿no? O claro. el miedo, vas limpiando, ¿no? Ese Ah, miedo, ese manchaco, y voy ujú. limpiando, la abuela Osanga te va limpiando, va sacando. Y la hoja de coca lo Claro, que limpia, saca. Ujú, claro. Y bueno, a ver, disculpa si traigo de repente otras fuentes de información ujú, en relación, por ejemplo, esto de las cuatro direcciones en general de las cosas que he visto está muy presente, por ejemplo, en muchas comunidades originarias, ¿no? Que de repente en el entendimiento occidental estaría relacionado con norte, sur, este y oeste, ¿no es cierto? Pero en ujú. el caso, por ejemplo, concreto de la cosmovivencia que nosotros experimentamos, por ejemplo, pues en Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Argentina, Chile, digamos que estaría representado por los cuatro suyos, ¿no? El antisuyo, collasuyo, chinchaysuyo y contisuyo, ¿verdad? Esto es así, de alguna manera este tawa representaría el tahuantinsuyo, tiene relación con ello, ¿verdad? Así es, mi hermano. Ajá, con esos pachas, dimensiones o tiempo-espacio, está conectado con las cuatro Claro. direcciones, ¿no? Ujú, con las cuatro energías, con los cuatro elementos, ¿no? Ujú, Qué interesante. Ahora, ujú. esta técnica es sencilla y obviamente también hay una serie de predicados y términos ya más precisos que ya nos darás a conocer, porque vamos a tener una reunión más para que las Así personas es. puedan entender. Por ejemplo, Ujú. una de ellas es, por ejemplo, limpieza. Otra forma, por ejemplo, es la lectura, que tú eres un extraordinario Mm, lector de sí, hojas de coca. Pero también, a ver, otras más, a ver qué nos puedas decir, a ver. en la lectura de coca, nosotros para hacer la lectura de coca agarramos una manta pequeña que es un cuña, que Ya, sea un de puño. payay, o también en ligia a veces hacemos, ¿no? Hacemos, pero se hace un pequeño ritual. Se dobla la manta, Ujú, bonito, y ahí ponemos la intención, invocamos a la Pachamama, los espíritus, y recién tendemos, ¿no? La manta claro, se abre y ya, pues a la persona, ¿no? Decimos, ¿no? ¿Para qué cosa quiere saber? Para su salud, para su viaje, o para su... Hay veces tiene negocios, ¿no? O proyectos, claro. para eso, ¿no? Entonces se pone la hoja de coca y después, desde una altura de unos 80 así, desde lejos, vamos Ujú, lanzando, porque hay técnicas. claro. La técnica que utilizo es más del rayo, ¿no? Porque es desde Ajá. lejos así lanzamos la hoja de coca. Ujú, Porque hay otros que hay técnica que es del viento, que se agarran así y van haciendo claro. caer, ¿no? Es una técnica. La Una que la técnica de la enlazan en el Pachamama, dedo. Sí. ujú. La técnica de la Pachamama es más, ¿no? Más cerquita de la manta y vas botando como pase arriba, como del suelo, como el agüita que nace de un manantial, algo así, Claro. ¿no? Vas botando, esa es la técnica Ah, más, ya. ¿no? Digamos Entonces, que hay un procedimiento en cómo uno va tomando conexión, en este caso con el manto, ¿no? así es. Sí. Ahora, Entonces, de ahí empezamos, ¿no? A decir, ¿no? Entonces, si es para salud, entonces ese espacio se abre, entonces la hoja de coca siempre nosotros lo interpretamos, su forma, si está doblado, si está quiñadito, roto, entonces todo es su forma, su claro, dirección también, ¿no?
Entonces, por ejemplo, una de hoja de coca, A ver, por ejemplo, aquí cuéntanos. sale, ¿no? No sé Ya, si está un se ve. poquito dobladita. Sí, sí, Eh, sí. aquí Ujú. Está un poquito dobladito las gordita y esquinas, rotita, ¿no? ¿no? Ajá. Ajá. Y esta hoja de coca representa lo masculino, porque esto está un poco así como una flecha. Ajá, Entonces, claro. esto es masculino. Ujú. Entonces está hablando Quiñado, entonces, digamos, el brazo, entonces a la persona si es para salud, eso le duele, o adormecimiento le da, o siente cosquilleos, entonces, eso está hablando esa hoja de coca. Pero Ujú. aquí se ve un poco esto, ¿no? Así, Un poco roto. rotito está, ¿no? Ajá, entonces eso está diciendo que esa persona quizás a veces habla, ¿no? Y sí, voy a ir a algún sanador, voy a buscar, voy a hacerme curarme, o Ya, necesito viajar a algún lugar para entender por qué está pasando en mi cuerpo. Entonces, hay claro. una intención, entonces esa es palabra. Ajá, claro. Entonces, así nosotros interpretamos, ¿ya? Interesante. Ajá. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí interesante que salió esta hojita de coca, Interesante. ¿no? Tiene una Ajá. manchita, ¿no? Como una manchita. Sí, sí, sí. Entonces, eso está hablando ya más del corazón adentro. Quizás esa persona sufre del soplo Ajá. o bastante se preocupa, ¿no? Desde adentro. Pero Ujú. también aquí se ve que está mal, ¿no? De Claro. los pies, ¿no? Ah, ya. Extremidades, claro. ¿No? Entonces, alguna síntoma que tienes. Hay veces del corazón cuando sale así en el centro, así, hay veces decimos, ¿no? Hay veces muchas personas se preocupan bastante, piensan, entonces les duele el corazón o como le da como soplo, ¿no? Claro. Entonces, esas cositas, hay veces cuando es para la salud, cuando miramos, sale. Entonces, cuando decimos Ujú. eso, sale, entonces le decimos a la persona y efectivamente la persona dice, sí, tengo. Pero ¿cómo Claro. sabes? Porque la coquita está diciendo. Por eso, Claro. a cada paciente cuando nos visitan, siempre le hago comprar su hoja de coca. Entonces, Ajá. trae con su propia energía para que pueda salir todo. Ujú. Pero si mi persona pongo la hoja de coca, entonces está con mi energía, ¿no? Entonces, algunas cosas va a coincidir, va a salir. Ah, claro. Ujú. Entonces, es interesante, ¿no? Cuando traen Claro, la hoja de coca, interesante. entonces ya traen con su energía. Entonces, Yo traigo las hojas de coca y digamos ya el hecho de haberlo transportado ya va ex- permeando esta energía. exacto. Ya tiene un reconocimiento de mis códigos. Ajá. Ahora, pero tú le hablas a la hoja de coca para que te pueda dar la información precisa. Sí, ¿Es así? sí, en Mañacuy, que es la intención o el rezo Ya, o la invocación, ahí es lo que ponemos, ¿no? Mama claro. Coca, Laura Mama, Palchamama, o sea, con varios nombres conocemos, como en Aymara, ¿no? Inalmama, Lipilipi, Sí, sí, Mamita sí. Linda, cuéntanos qué tiene la persona, Claro, ¿no? La hoja de coca es para diagnosticar. claro. Y de acuerdo de eso se hace pues ofrenda o limpia, ¿no? Si es para, por ejemplo, hay muchas personas que a veces tienen un accidente así, ¿no? En la cartera, entonces ya la tierra lo absorbió ahí en ese sitio, que ya viene el susto, ¿no? Entonces hay veces en la noche no pueden dormir, están pensando, hay veces les duele el cuerpo mismo, hay veces les da como así, como si fuera estarían con aguja, ¿no? Así poniendo, entonces siente, entonces cuando miramos y decimos, ¿no? Sale en la hoja de coca, ¿no? En algún lugar te has caído, algo te ha pasado porque la tierra te está agarrando. Claro, Entonces ahí ya empieza el paciente a contarte, ¿no? En tal lugar he tenido accidente y también en otro lugar. ¿Cuál de los lugares me agarra más fuerte? Entonces, rastrean claro, ya en su nombre de ese lugar, ¿no? Que es, digamos, Pantipata, ¿no? Ya, ese Pantipata está agarrando más. No sale en la hoja de coca. Ah, no, eso no mucho. Y el otro, ya, que ujú, es Ticapata, ¿no? Ya, el Ticapata es lo que te está agarrando. Entonces, a ese lugar hay que alcanzar su hoja de coca, su aja, ¿no? Su vino, o Alaja es su la intercambio, chicha ¿no? fuera, ¿no? La Ah, chicha claro. fuera. Ajá, ajá, la chicha de jora. Entonces, intercambio, ¿no? A ese lugar lo alcanzas y ese lugar suelta tu energía, porque en nuestro cuerpo tenemos esas energías que se quedan ahí.
claro, Entonces ese es el Aine, ¿no? Que claro. das y tu energía suelta. El Aine está en diferentes dimensiones, funciona también. Ujú, Quizás el código AINI podría ser el más importante, claro, no menos importante los demás, pero digamos que es el corazón de los códigos dentro de la cosmovivencia. ujú. Sí, el AINE está en diferentes niveles, ¿no? Para entender. En este caso, el AINE, ¿no? De dar a la Pachamama, ¿no? Claro, O sea, intercambio. para Pero que haya un... también en otros casos, por ejemplo, en un árbol, ¿no? Un malki, una sacha que crece, ¿no? Sus hojas van cayendo y a Ujú, la tierra va nutriendo y de la tierra, sus raíces, ese árbol se va nutriendo, es cíclico así, claro. cíclico. Ese AINE siempre está así constante, Una ¿no? persona, una persona me pregunta si te caíste de cemento es igual, ¿no? Porque a veces uno dice se cae Claro, en la tierra, cemento también porque es igual. todo ese lugar es tierra. Claro, Claro, encima ya le hemos puesto cemento, pero sigue esa energía, ¿no? De la claro, tierra, ¿no? Te caes en ese lugar, en el nombre de ese lugar, no, hay que hacer. Por ejemplo, en muchos casos allá en Lima me han comentado cuando suben al Cerro San Cristóbal, a veces ujú, se caen, entonces a veces un poquito se ponen mal, entonces digo, ¿no? Llévale su vino, porque ahí hay claro, bastante vino, ¿no? Chicha de jora quizás no hay mucho. claro. Llévale, o si no, sus florcitas, dile, no sabía en ese momento, te traigo solamente estas flores y dejas. Y Ujú, te vas a recuperarte, porque ese es un canje. Y a la vez, esa caída nos enseña que sí, efectivamente, la tierra tiene energía, vive como nosotros, porque es claro, un ser, un espíritu, ¿no? exacto. Ujú. Ya no quiero abusar tanto de tu tiempo, pero finalizamos con dos preguntas, hermano. Ya vamos a ver si hacemos una segunda reunión porque tienes algo muy importante también que compartirnos para el 13 de este mes. Vamos a anunciarle más detalladamente a las personas y vamos a anunciar para que vengan más personas. Pero, por ejemplo, personas que de repente viven, por decir, en México, en Europa, no hay acceso a la hoja de coca. Quizás nuestros hermanos de Bolivia, de Ecuador, sí, pero la pregunta sería puedo hacer de pronto todo esto que nos estás relatando y muchas otras cosas más que vamos a ir aprendiendo con las hojas de laurel. ¿Es Así. posible esto? Ujú. Aquí en el territorio, que es Perú, Bolivia, Colombia o Ecuador, es legal Ujú. la hoja de coca, ¿no? Dentro del territorio, pero en cada Sí. territorio. Ajá. Ahí tenemos acceso, ¿no? A la hoja de coca. Tenemos ese privilegio, ¿no? Pero en Sí, sí, otros lados, como México, como en Europa, como en Estados Unidos o en otros territorios, no hay hoja de coca. Entonces, en vez claro, de la hoja de coca, se utiliza hojas de laurel. Pero claro, igual, cuatro hojas de laurel o si no, dos hojitas de laurel, igual el mismo procedimiento se hace, ¿no? Entonces reemplaza también hoja de laurel. En caso solo para limpias, para intenciones, no para pichar, no para jalpa, claro. en ese caso no. Pero si no hay hojas de laurel, también podemos agarrar las semillas, porque hay Ajá. semillas, maíz, otros tipos de semillas, Ah, siempre la hay. semilla, claro. Es muy buena, Entonces ¿no? ya también las semillas vas intencionando si es para cosas buenas, entonces vas integrando a la Pachamama. Entonces esas intenciones van haciendo nueva, como una Claro, plantita. Pero si es para limpias, uno mismo pone su intención, ¿no? claro, Digamos que es anís o garbanzo o payaris, ¿no? claro. Totalmente, sí. Abuelito payar, abuelita Ajá. payar, tengo estas energías, estas juchas muy pesados que he absorbido, que traigo desde mi linaje, de Sí, mis sí, sí. ancestros. Claro, Límpiame, sáname. Y vas poniendo ese rezo, y igual, ¿no? Piche, piche, cuti, cuti, ¿no? claro. Yoxi, yoxi, entonces. Y eso vas integrando al abuelo fuego, y el abuelo fuego va volviendo en ceniza, de ahí se va transformándose en una nueva energía. Entonces, el Sí, mismo procedimiento, ¿no? yo, Semillas también. Yo he podido evidenciar que hay un cambio en la energía muy importante, ¿no? Por eso es que la cosmovivencia andina o la cosmovisión andina está teniendo una relevancia y por eso es que muchos europeos, americanos, asiáticos están cada vez más
digamos, impregnándose y conectándose con las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Eso Ujú, es definitivo, y es algo que es notorio, es allo que yo estoy evidenciando, y bueno, pues el hermano Will Camaro tiene pues una gran cualidad como comunicador, como ustedes lo han visto. Creo que también la fuerza del cielo le ha impregnado para que pueda él transmitir, digamos, con bastante elocuencia y facilidad, ¿no? Y la última pregunta antes de finalizar, hermano, y sin quitarte tu tiempo, porque tú eres una persona bastante atareada y bien solicitada. Obviamente en el curso aprenderíamos también lo que es formas de poder limpiarnos energéticamente, ¿no? ujú. Eh, claro, de repente no necesariamente con la hoja de coca, pero de pronto hay algunos procedimientos que nos pueden ayudar. A ver, danos algunos alcances antes de pasar a otra reunión que vamos a tener. Ujú. Añe y mi hermano, los próximos días vamos a tener un taller, entonces ahí vamos a compartir sobre las formas, estilos o manejo de la hoja de coca, cómo podemos poner las intenciones, cómo uno podemos utilizar en nuestras casas o en nuestros territorios para limpiar con la hoja de coca o con hojas de laurel o con semillas o con flores. Entonces Ujú. hay varias formas, Hay podemos varias hacer. formas. Ajá, hay varias formas, ¿ya? Ujú. También con la hoja de coca podemos también sembrar las intenciones. Y desde ese momento, cuando sembramos esas intenciones, ya sucede automáticamente la transformación. Pero ahí vienen las técnicas, porque las técnicas son la práctica. Lo que estamos hablando, comprende que quizás un poco es teoría, pero Sí, poner en práctica entonces es diferente, ¿no? Por ejemplo, es diferente. cada uno podemos agarrar unos hoja de laurel o hoja de coca y ahí cada uno poner su intención, su Sí, propósito, ¿no? Poner, entonces cuando hacemos desde el corazón, esa realidad va a suceder, se va a darse. También hay energías que se van a moverse. Entonces, cada momento, cada instante, ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Si voy a la naturaleza y siembro la hoja de coca, digo, ¿no? Desde este momento se abre mi camino, que se amplíe más mi camino espiritual, que haya más sabiduría. Entonces, con una dedicación lo siembras a la tierra, lo integras. Y la ujú, Pachamama mismo va abriendo. Entonces, automáticamente vas captando así otros hermanos escuchando la sabiduría. También hay veces va a venir a la mente mismo, ¿no? O al corazón, ¿no? Debe ser de esta manera, esto debe funcionar de esta manera. Entonces, ya el espíritu ya te está guiando. claro. Entonces, para eso, entonces, hay técnicas con la hoja de coca. Y vamos a compartir, y algunos tienen también sus sillas, no solamente la hoja de coca. Las sillas son las piedras de las montañas, que son los Claro. chumpicúes. También con eso se limpia. Otro con los cantos, otro Ujú. con el agua. Entonces, vamos a hablar en esos temas, como limpiarnos con el agua, con la hoja de coca, flores o semillas, o con Ujú. cantos también, ¿no? Si algunos saben los cantos, cómo con cantos nos podemos limpiarnos o Claro, podemos transformar, ¿no? Nuestra energía. Es, claro. ¿no? Ujú. El código rima. Qué Ah, interesante, hermano, muy interesante. Tú sabes bastante, eres un Paco muy destacado. Tenemos el privilegio de escucharte, de aprender de ti. Y bueno, felizmente que dentro de tu atareada labor, porque ha sido bastante difícil agendar 4 fechas con Wilcamaro, ¿ah? Bastante difícil, pero sería bueno que lo aprovechemos y está a un precio súper accesible. Ya la próxima semana les vamos a dar detalles porque vamos a tener una reunión pequeña también con el hermano Vicamaro. Vamos a aprovechar un poco sus espacios que nos ha otorgado para poder absorber estos conocimientos. Esto en realidad ayuda para la vida. También si tú quieres conectarte cada vez más energéticamente, es como que estos hilos sé que se van extendiendo a todo aquello que tú deseas concretar en la vida, ¿no? Salud, bienestar, conexiones, etcétera. La cosmovivencia andina es bastante completa, es bastante profunda. Y bueno, pues contamos pues con un maestro realmente destacado como es Wilcamaro Hualpa,
que nos ha regalado este tiempo maravilloso. Y agradecemos, por supuesto, a los Apus, a la Pachamama, a la Fuerza del Sol, en este nuevo año que se ha iniciado en el mes de junio. Y te agradecemos, hermano, por tu tiempo, tu espacio. A ver, algo que quieras decir como para cerrar, para culminar, un mensaje para todos nuestros hermanos, bueno, que son de diversas partes del mundo que nos están escuchando y viendo. Ujú. Añay, mi hermano, desde mi corazón, mis hermanos, mis hermanas, les comparto y también nos hacemos recordarlos también todos, ¿no? Porque vivimos en la Pachamama, en la naturaleza, en la madre tierra, y volvamos a conectarnos con nuestras raíces, quiénes somos, cuál es nuestra misión en esta tierra y también integrar las técnicas, la sabiduría andina, integrar a nuestra vida cotidiana, ¿no? Si somos profesionales o si trabajamos o tenemos negocios, integrar, porque eso nos va a ayudar a equilibrar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu necesita alimentarse, ¿no? De la sabiduría andina. Entonces así vamos a estar alegres. Por eso siempre digo, kusisca, kusiscaya causazo. Hay que siempre alegrarnos, pase lo que pase, siempre estar alegres. Por algo en estos momentos se ha abierto, porque tu espíritu ya te decía, anda, estate en esta conversación. Por eso yo digo, por algo las cosas suceden, pasan, Exacto. para aprender, un poquito para ampliar, ¿no? La sabiduría o expandirnos la conciencia, ¿no? Eso no es mi hermano. Añay orpison koy. Añay, Urpillay, Soncoyay, gracias, hermano, por tu sabiduría compartida. Estamos conversando, todavía tienen tiempo. El 13 vamos a empezar un curso, pero antes vamos a tener una reunión para convocar a más personas que muchas están interesadas. Y realmente yo recomiendo este espacio porque no siempre se presenta una oportunidad como esta, así que aprovechenlo, el tiempo realmente es muy valioso y estamos viviendo tiempos en el mundo en que requiere que nosotros estemos más conectados con nuestro corazón y realmente la sabiduría de la cosmovivencia andina es la sabiduría del corazón. Eso es Mm-hmm. muy importante. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, Urpía y son Añay orpichay son Añay. kuchay waikikuna. Añay añay por estar en este momento de todas las direcciones de Ecuador, de acá de Lima, Arequipa, México de ahí. Europa, de México, de todos lados están mis hermanos, de Y de Estados Estados Unidos Unidos, también. dice, ¿ve? Estados Unidos. Y gran saludo les envío, mucho munay desde mi corazón. Y estamos ahí compartiendo mis hermanos, hermanas, ¿ya? Estamos compartiendo. Gracias, Ujú. Tupananchis Kama. Tupananchis kama, Gracias. ñay urpinchay son kuchay, Gracias, gracias amigos, Fernando. hermanos. Gracias, 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 gracias.